Ciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal, amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres y es un gusto estar compartiendo con ustedes en este programa Valora tu vida sin adicciones. Hoy tenemos un programa en donde hablaremos sobre la conducta de los adictos al sexo. Específicamente abordaremos más en su mayoría, la conducta de la pornografía. Pero vamos a dar una pequeña descripción de cómo es este tipo de trastornos, este tipo de conductas, todo lo que conlleva en una relación de pareja, inclusive en primera persona, qué tanto le puede afectar a un ser humano. Quédate con nosotros, yo te invito a que compartas esta transmisión, a que la hagas llegar a alguna persona en donde puede esta información servirle, ya sea la persona que tiene el problema de esta conducta o el cónyuge, el padre, el hermano, la pareja en donde se tiene, o se vive con este tipo de trastornos o conductas. Te invito a que te quedes con nosotros y sobre todo, a que te integres a la página de 500 metros, a toda la programación de Valora Radio y que compartas estos temas y esta transmisión. Antes que nada hay que definir qué es un trastorno mental. A mí me gusta explicarlo así, ya lo habrán escuchado en algunos otros programas. El trastorno significa que es una distorsión de la visión natural o de la mente, si tú lo quieres ver así. Yo siempre lo he dicho, yo debería de ver normal, pero en el momento en que a mí me empieza a fallar la vista, yo empiezo a ver distorsionada la realidad, distancias, a lo mejor hay gente que colores, letras, y cuando tú te pones estos anteojos, los lentes hacen que tú veas una realidad clara, nítida, con detalles. Cuando nosotros estamos hablando en Manual de los Trastornos Mentales, DMS-5, describe múltiples conductas y definiciones de algunos comportamientos. Estará el trastorno obsesivo-compulsivo, que entonces su lente se basa en conductas repetitivas y en ciertas líneas de pensamiento que nos llevan a atender esta compulsión por ciertas acciones, conductas, pensamientos, ¿no? Ver cosas, limpieza, ordenar, repetición de acciones, pero mi mente ve distorsionada la realidad y se enfoca en un tipo de comportamiento. Se le denomina la conducta de trastornos sexuales, que existen diferentes tipos. Y hablando en este aspecto, lo que hace la ciencia, y lo digo entre comillas, que estudia los comportamientos sexuales es la sexología. La finalidad de la sexología es darle una explicación o entender el funcionamiento de los comportamientos sexuales. Mas, sin embargo, creo que la misma sexología entraría un poco en mi percepción, inclusive en esta categoría de ideología. Está avalado como una ciencia, pero hasta cierto punto no tenemos otro parámetro, no tenemos otras bases e inclusive la sexología abarca la definición de los comportamientos. ¿Qué significa esto? Voy a dar algunas definiciones que nos dice la sexología. Si tú tienes un trastorno si eres una persona que te gusta mostrarte, entonces tienes una conducta que se llama exhibicionismo. Si eres una persona que inclusive te gustan, o hace poco escuché un video muy descabellado en donde decía en un programa una pseudosexóloga que la pedofilia era igual que cualquier conducta y que no se debería de ver como en una cuestión muy conflictiva, ¿no? Que si alguien tenía esta afición por niños, pues era una conducta sexual, que la sexología le pondría una descripción, ¿no? Pedofilia. Si a ti te gusta o eres una persona que te gusta ver, que eres visual, que tu comportamiento sexual se basa a través de observar
y te estimulas a través de la vista, entonces puedes ser una persona que tiende a ser un voyerista y que te gusta entonces o tienes una excitación a través de la vista. Y así puede haber muchos: masoquismo, sadismo, fetichismo, pedofilia, entre otras conductas de trastornos mentales. ¿Qué significa entonces en este aspecto un trastorno mental? Significa que hay una distorsión de la realidad. No estás viendo la realidad nítida y tu mente, por la cuestión de la información que tenga, que ya lo explicaremos, empieza a desarrollar a través de este lente una cierta conducta. Hoy específicamente voy a hablar de la cuestión de la pornografía, porque entonces lo que nosotros necesitamos entender es que la persona que tiene afición a la pornografía tiene un trastorno mental, te guste o no la descripción, porque hay una distorsión de la realidad, hay una afición, hay un gusto, hay una conducta que se muestra a través de un comportamiento, a través de líneas de pensamiento, que se muestran a través de ver la pornografía, de la obsesión que detona el estar observando imágenes y todo lo que se desencadena a través del trastorno mental. Ojo, cuando yo abordo y trabajo con ciertas parejas, siempre les dejo bien claro: para que tu pareja tenga este comportamiento, generalmente la pareja lo vive en un aspecto más emocional. Si yo no soy suficiente, si la sexualidad conmigo es mala, si yo no lleno a la persona. Y aquí hay que entender que no tiene nada que ver contigo. La visión del otro, la distorsión que tiene su mente es de él. Y generalmente en acompañamiento terapéutico podremos darnos cuenta, las personas que lo trabajamos y las personas que han pasado por ese recorrido, que para llegar a una conducta que nos lleve a una cuestión obsesiva y un trastorno, tiene que ver con que todo tuvo una raíz. Hace días me tocó dar una charla en Valora y hablábamos de algo específicamente que dicen el cuarto paso. Nosotros haremos un minucioso inventario para encontrar dónde se deformaron o se desconjuntó o se distorsionaron nuestros instintos. El sexual, el emocional, el familiar, el material. Ahora hablaremos específicamente del instinto sexual. ¿Dónde se deformó? De ser una sexualidad sana, en donde todos debimos de haber tenido una educación sexual sana en algún acontecimiento de tu vida, y ellos lo expresan con estas 3 preguntas específicas: ¿cómo, cuándo y dónde se deformó mi visión natural de la sexualidad? Esto es bien importante, porque entonces nadie se levanta un día en la mañana y dice: a partir de hoy voy a tener esta conducta. No es real. Son muy raros los casos, no digo que no exista, pero son rarísimos, porque generalmente para desarrollar una conducta obsesiva y un trastorno tuvo que haber una raíz. Y para llegar a esa conducta se generó un hábito, se generó una dependencia, hay una falta de control, no se da de la noche a la mañana. Hay una parte en donde se genera esta compulsión y esta dependencia, y eso se va dando con los hábitos, con la rutina, con los comportamientos cotidianos. Entonces, lo más importante es entender que si tú convives o te enteras que tu pareja tiene una afición por la pornografía o conductas sexuales distorsionadas, no tienen que ver contigo. Pueden en algún punto justificar sus conductas a través de la relación con la pareja, a lo mejor porque tú no eres tan afecta a la sexualidad, porque no te gusta hacer las cosas que yo quiero, porque no eres tan abierta, porque eres de mente cerrada, lo que tú quieras, pero tú no eres la causante o el causante de la conducta del otro, porque generalmente cuando hacemos este inventario o trabajamos en acompañamiento con las personas, hay un cómo, hay un cuándo y hay un dónde se desarrolla esto. Generalmente es en la etapa de la infancia o la adolescencia. Es en donde se dan los abusos sexuales, en donde una persona, y múltiples casos que me han tocado, en donde, oye, es que yo tuve contacto con la pornografía desde chico. Un amigo me lo enseñó, mi padre la veía, encontré imágenes, encontré revistas, escuché hablarlo. Yo siempre tengo un caso muy presente. Llega una mamá conmigo y ella me empieza a describir que se enteró que su hijo empezaba a ver pornografía. Su hijo estaba en la secundaria, tenía 13 años.
Y cuando ella lo descubrió, pues obviamente colapsó, lo golpeó, lo insultó, le dijo de lo peor y llegó y me dijo, Rebe, no me pude controlar. O sea, no supe cómo tratarlo, exploté. Me llené de miedo, de impotencia, reaccioné y le puse una golpiza y lo ofendí como no tienes una idea y pues necesito que nos ayudes. Platica con él o dime cómo puedo abordar el problema. Yo, como le comenté, tráelo para hacer una evaluación y vamos viendo cómo se ha desarrollado, qué tan arraigado está el problema. Es impresionante darnos cuenta hoy en día que la pornografía, la edad promedio para que un adolescente entre en contacto con ella, hoy en día son los de los 9 a los 13 años. En ese periodo tan vulnerable, con falta de información y en donde estamos en esta etapa de desarrollo y presos de los instintos, puede haber, no te puedo decir que todo el que lo besó engancha, pero puede haber una conducta que se empieza a desarrollar desde ahí. Viene su hijo conmigo, empezamos a platicar y le digo, bueno, ¿cómo te enteraste de las páginas que ves? Hay que identificar el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Cómo llegó a ti esa información? ¿Cuánto tiempo tienes viéndola? ¿Qué tan enganchado estás? ¿Cómo reacciona tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, tu mente ante este estímulo, ante esta información que está en tu inconsciente? Y este chavo me decía, oye, es que ¿sabes qué? Que yo entré en contacto en la secundaria. Yo entré al baño común de la secundaria y me tocó que unos de grados más adelante estaban viendo pornografía. Entonces yo me quedé, me enganché, les pregunté, me dieron la información y obviamente pues a partir de ahí la curiosidad y todo lo que tú quieras, se empezó a hacer algo repetitivo en él, se empezó a crear una conducta, empezó a haber ya una dependencia, un apego y empezó a gestarse un problema. Generalmente son conductas que se desarrollan a través de la adolescencia o la juventud. Muchos de los comportamientos adictivos son antes de la etapa de juventud. Son muy raros. Sí hay personas que se vuelven adictos a través de la adultez, pero el porcentaje es mínimo. Casi siempre la edad más vulnerable es entonces en la adolescencia y en la juventud. ¿Qué te quiero decir con esto? Que principalmente si tú eres la pareja de una persona que tiene una adicción por la pornografía, aprende a abordar el problema. Hay un cómo, hay un cuándo y hay un dónde se desarrolló esto. Y a lo mejor es antes de conocerte a ti. A lo mejor no tiene nada que ver contigo, pero tú sí estás viviendo las consecuencias de estar con una persona que tiene este tipo de conductas o trastornos. Porque el trastorno, como lo dicen ellos, es un comportamiento adictivo. ¿Cómo funcionan las adicciones? Que en este caso la adicción al sexo, la pornografía, entran en la categoría de las adicciones que se les denomina de procesos. Se van gestando, no necesitan ingerir sustancias, no necesitan alterar su consciente, si lo quieres ver así. Están sobrios, están lúcidos, pero empiezan a desarrollar bioquímicamente en el cerebro las mismas conductas y la misma patología que un adicto a la pornografía, que un adicto al alcohol, que un adicto a las sustancias. Y entonces, ¿cómo funciona la bioquímica cerebral? Dentro de lo que tenemos que entender es que gran parte de las adicciones en cualquier faceta tienen que ver con un estímulo que se genera en el cerebro a través de líneas de pensamiento, a través de bioquímica cerebral. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona tiende a tener conductas repetitivas o pensamientos repetitivos que le generan, como lo dice la literatura, un placer deformado, empieza a haber una pequeña descarga de dopamina, de adrenalina, de placer, con la simple conducta o con el simple pensamiento. Cuando nosotros dicen que recordar es vivir, maquinamos cosas, pensamos cosas placenteras, hay una sensación de bienestar. Pero cuando tú tienes una mente obsesiva que genera, que piensa, que rumea, que causa conflictos, también hay una reacción emocional y un estado de ánimo. Te podrás hacer ansioso, irritable, depresivo, porque tu bioquímica cerebral contribuye a tu conducta y tu comportamiento. Lo que entonces tenemos que entender
es que a través del estímulo que genera la sexualidad, la persona está segregando bioquímica cerebral. Y la sexualidad se estimula a través de 3 sentidos: la vista, el oído y el tacto. Generalmente son los sentidos que tienden a potencializar la conducta sexual a través de lo que yo veo, a través de lo que yo escucho, a través de lo que yo toco o a través del tacto que permito que me toquen. Y en este punto, casi siempre las personas que están enganchadas en conductas de adicción a la pornografía, estos 3 sentidos los tienen hiperestimulados, con información visual, auditiva y, en esta cuestión, pues manual, si lo quieres decir así. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entender que el trastorno mental, muchas veces, aunque en las cuestiones adictivas se maneja como que es una conducta inconsciente, llega un momento en que tanto la conducta es tan repetitiva que se vuelve un hábito de vida, un estilo de vida. Y la complicación para las parejas que conviven con adictos, en este caso, y cualquiera, es la convivencia, es el pelear un poco con la adicción, negociar los límites sanos, porque lo que hace la adicción es, vuelvo al punto, distorsionar la realidad. Lo que significa es que la pornografía nos daña la percepción del entorno y ahorita hablaremos de las áreas en donde daña. Tengo algunos casos dentro de lo que es los adictos al sexo, que son personas que no solo ven pornografía, inclusive algunos no la ven, pero sus conductas sexuales tienen que ver con mucha hiperestimulación sexual. Ellos no necesitan ver pornografía, son personas que todo lo ven con connotación sexual, que llegan al punto de ser morbosos, que llegan al punto de ser acosadores, que pueden llegar al punto de la agresión sexual, porque es una adicción al sexo. Yo tenía el caso de un señor que llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Rebeca? Yo casi no veo pornografía, pero tengo mucho esta cuestión de meterme a chats, de ver mujeres, de yo solito fantasear y me las imagino y creo historias y fantaseo y intercambio algunas, hasta cierto punto me cuento o intercambio algunas ideas y lo que tú quieras. No me meto a ver pornografía, pero tiende a tener una conducta muy fantasiosa. E inclusive algo que dicen en las cuestiones de cualquier adicción es que tiene estas 3 características. Es progresiva, es muy difícil que un adicto se quede en la misma conducta, porque tiene la característica de ser compulsiva, no saben parar, quieren más, y por lo tanto es progresiva. Segunda característica, es dañina emocionalmente, altera la conducta, pero altera las emociones. Y la tercera es que te puede llevar a la muerte. A lo mejor no tanto en una cuestión, si tú dijeras, ay, pero un adicto al sexo, ¿cómo puede morir? Físicamente no creo que sea el extremo, en algunos casos lo será, pero creo que tiene que ver mucho a esta cuestión de anular la vida del ser humano, porque yo creo que más de alguno que está en este tipo de conductas están aislados de la vida, no tienen un equilibrio de vida, están solos y todo el tiempo están pensando en cuestiones o connotaciones sexuales. Tengo casos de personas que todo el día están en chats, están hablando con personas, se meten a intercambiar fotografías, tienen pláticas eróticas y llegan al punto, no veo pornografía, pero estimulo mis sentidos y tengo una distorsión de la sexualidad que me está llevando a una conducta dañina, progresiva y que afecta muchas áreas de la persona. Esto es muy importante identificar, porque las conductas, el sexo es maravilloso, el sexo es un don que nos dio Dios. Dice un poco la teología del cuerpo, Juan Pablo II, menciona que la palabra en la parte de la sexualidad, inclusive en el libro Amor y Responsabilidad de Carlos Wojtyła, dice, nosotros tenemos que entender que Dios nos dio el don de la sexualidad y está diseñado para generar placer, para gozar, para tener a través de la expresión del cuerpo la manifestación del amor y la entrega. La sexualidad es maravillosa, creo que es algo que Dios nos otorgó a los seres humanos
para manifestar una entrega, para manifestar exclusividad, para vivir esta unión entre dos personas y para sentir placer y gozo. Y entonces Juan Pablo II dice, cuando hay un plano ideal para el desarrollo de una sexualidad sana, unitiva, procreativa, exclusiva, hay un marco ideal que se llama matrimonio. Y que hoy en día yo tengo jóvenes, 21, 25, 30 años, que ya tienen una adicción al sexo. Algunos no ven ni siquiera pornografía, pero tienen relaciones sexuales sin protección, sin cuidado y con cualquier persona, en cualquier ocasión, lo que se preste y como se preste. No necesariamente todo tiene que ser ver pornografía. La adicción al sexo, una vez llegó un chavo conmigo a terapia y me decía, es que Rebeca, era joven, yo ya perdí la cuenta de con cuántas mujeres he tenido relaciones sexuales y no puedo parar. Mi excitación se basa en ir a buscar mujeres, conquistarlas y si se da la relación sexual la tengo, pero dejo de ser placentera. Es un instinto, es como un animal que quiere satisfacer el instinto, pero hay una separación entre esta parte afectiva y física. Yo busco el placer físico, pero no hay una entrega, no hay una unión y empezó a meterse en conductas distorsionadas de la sexualidad, que creo que es ahí la parte vulnerable del ser humano donde entran las ideologías. Porque entonces, él llegó conmigo a terapia y entró como en esta ideología de, es que yo creo que soy poliamoroso. Yo creo que como tengo tanta afición al sexo y me gusta tanto el sexo, yo puedo amar a muchas personas. Porque hoy en día la sexualidad está totalmente distorsionada. Y entonces, hoy en día se escucha la palabra poliamor, hoy en día diversidad sexual. Antes no eran temas que no eran tan abiertos y entonces hoy puedes intercambiar parejas. Es lo que dice la sexología. Le vamos a poner una descripción a tu conducta, mas no se mete si es moralmente correcta o incorrecta. Inclusive hay personas que van a terapia con sexólogos que creo que no tienen una ética moral. Y a mí me han tocado personas que luego llegan conmigo y es que fuimos con un sexólogo y nos recomendó ver pornografía, nos recomendó hacer intercambio de parejas, nos recomendó utilizar juguetes, fetiches. Mi pareja tenía la fantasía de hacer un trío y entonces invitamos a otra persona y lejos de ser una fantasía nos ha creado un conflicto emocional y estamos en un proceso de crisis porque se dieron los celos, se dio el apego, se dio el control y todo lo que a nosotros las ideologías nos venden como algo placentero, precisamente es lo que hacen las ideologías. Te dan un paquete atractivo, novedoso, placentero, nos venden el abre tu mente, no pasa nada. Y las personas que llegan a estas conductas sexuales distorsionadas de una sexualidad sana, las consecuencias emocionales son muy notorias. Porque entonces puedes venderte la fantasía que es algo excitante y que es algo divertido y que va a ser algo que no es tan importante. Mas, sin embargo, la cuestión emocional, el diseño original del hombre se ve distorsionado, se ve alterado y hay consecuencias emocionales que estará sufriendo. Si de repente, porque este chavo me decía, no, Rebe, pero yo no tengo conflicto en ser poliamoroso. De hecho, tengo mi novia formal y tengo otra chava, a las cuales a las dos las quiero. Y entonces le digo, pero entonces no eres poliamoroso, eres infiel. No, la palabra correcta es poliamoroso. No, eres infiel. Y le estamos poniendo un nombre que ideológicamente suene mejor, en donde tú te cuentes que puedes tener la capacidad de a muchas personas amar. La sexología nos dice, tú vas a sentir atracción por muchas personas. Y la atracción, la química, es normal. Tú puedes ir a un lugar por la calle, llegar a una fiesta, estar en un lugar y habrá personas con las que tú sientas este deseo, esta atracción. Pero si el ser humano no domina sus impulsos, pues entonces somos animales que nos estamos apareando unos con otros y tocando unos con otros porque no hay un parámetro moral, porque no hay una parte de exclusividad. Yo tengo chavos que llegan conmigo a terapia
que han tenido una vida sexual muy distorsionada y muy promiscua, jóvenes. Y tengo chavos 26, 27 años, que llegó una vez una chava y me dijo, ¿sabes qué, Rebe? Es que yo ya quiero un novio bien. O sea, ya no quiero acostarme con todos. Y ya entendí que ir de cama en cama buscando amor, pues no se da. Y al contrario, o sea, yo como ser humano me estoy desgastando. Y no me refiero solo a la cuestión sexual, emocionalmente. Cosa que yo les digo a los chavos. Tú puedes usar un condón para proteger tu cuerpo, pero no hay un condón para el alma. No hay un condón para las emociones. No puedes estar en una relación o interactuar con una persona sexualmente hablando y no tener emociones. Porque entonces, dice la teología del cuerpo, estás cosificando a la otra persona, la utilizas como un juguete, como una muñeca, como un muñeco, le das una función y lo desechas. Y hoy en día hay una frase, creo que es de Enrique Rojas, que decía, desde que el sexo se volvió fácil de obtener, el amor se volvió difícil de encontrar. Porque entonces, lo que a nosotros le tenemos que ofrecer al otro ser humano es nuestra intimidad. Y muchos creen que intimidad es solo mostrar el cuerpo desnudo. La intimidad implica que tú conozcas mi interior, que tú sepas qué hay dentro de mí. Fantasías, miedos, historia de vida, amor, deseos, que tú me conozcas. Eso que no le muestro a nadie es tuyo. Y somos exclusivos. Y eres mi pareja. Y entre todos los seres humanos del planeta, yo te lo quiero entregar a ti. Cuando yo estaba estudiando teología del cuerpo, decía uno de mis maestros, y me sonó un poco poético esta frase que él decía, ¿no? Porque él decía que cuando hay una entrega o cuando nosotros tenemos la convicción de tener exclusividad, de ejercer la castidad y proteger el amor conyugal o de pareja, era como un acto en donde tú, literal un poco, no literal, metafóricamente, hablando, te arrancabas o te sacabas el corazón y se lo dabas al otro y le decías, toma, es tuyo, cuídalo, porque lo que hay en mí es tuyo, quiero que lo cuides. Y entonces cuando nosotros en las parejas, dando acompañamiento, nos damos cuenta que la sexualidad se empieza a distorsionar y que empieza a perder su valor y que empieza a deformar a la persona, empezamos a ver cómo se va perdiendo esa unidad entre cuerpo y mente y alma y esencia. E inclusive creo hay una gran estadística en donde dicen que no solo por la ficción a la pornografía, sino que las conductas sexuales distorsionadas, hay un porcentaje que oscila entre los 70 y 80%, en donde tienen que ver con alcohol, drogas o sustancias. Las personas que consumen algún tipo de sustancia tienden a negociar la sustancia después a través del sexo. O inclusive las personas que no están lúcidas y están bajo el efecto de alguna sustancia tienden a desinhibirse y que entonces se presta mucho a conductas sexuales no sanas. Y ahí es donde entran las enfermedades de transmisión sexual, es en donde hay infecciones, es en donde hay embarazos no deseados, porque no hay una conciencia. Estás intoxicado de alguna sustancia y tendemos entonces a ser vulnerables en el aspecto emocional y sexual. Y en algunos casos, pues creo que se presta más en esta cuestión. Y entonces, hoy específicamente ya dedicándole el tiempo a lo que es la pornografía, tenemos que entender que cuando nosotros empezamos a tener a una pareja que tiene una conducta con afición a la pornografía, yo creo que sí tienes que abordar el tema y tienes que poner el límite necesario para que la persona entienda que eso no es una conducta sana. Entiendo que la sexualidad es muy buena. La sexología nos marca algunas estadísticas en donde, dependiendo nuestra edad y nuestro desarrollo sexual, la recurrencia sana oscila entre cierto número de veces por semana, ¿no? El sexo es natural, sí. El deseo sexual es natural, sí.
La recurrencia sexual depende del desarrollo sexual y la afinidad que tengas con tu pareja. No podemos poner, tienes 30 años, te toca estas ocasiones de recurrencia, ¿no? A los 40 te tocan tantos y a los 50, porque la sexología nos marca que hay un aumento de actividad sexual y tenemos como ciertos picos. A veces hay bajones, no tenemos tanto líbido, a veces no hay una buena comunicación, a veces andamos como muy efusivos, a veces no, y tiene que ver con muchos factores dentro de la pareja. Y hay una actividad sexual sana. Pero cuando tú convives con una persona que tiene un trastorno sexual, deja de ser una actividad sexual sana. Yo tenía una persona que veía en terapia que ella me decía, oye Rebeca, es que él quiere tener relaciones todos los días y a veces 2 o 3 veces al día. Y estoy haciendo el quehacer y llega y me toca y me quiere penetrar. Estoy dormida y a veces me despierta porque ya me está penetrando. Todo el tiempo está hablando de sexualidad. Generalmente todas nuestras pláticas y sus conductas son de connotación sexual. Y llega un momento en que yo como su pareja me siento acosada, hostigada, le tengo miedo, no quiero estar sola con él. O sea, llega un punto en el que no me parece un parámetro de sexualidad sana. Mi pareja me dice que es normal, pero tiene que haber un equilibrio. Y tenemos que abrirnos a estos temas con nuestras parejas. Todas las parejas deberíamos de tener, ya sea en cuestión de pareja o en percepción individual, una terapia sexual sana. Porque entonces hay que entender algo. Cuando tú vienes, este es el hombre, esta es la mujer. Cada quien viene de su historia de vida, pero supongamos que una de las dos partes, en este caso supongamos que este hombre llega a su matrimonio con un desarrollo sexual elevado. Desde chico tiene contacto con la sexualidad, hubo masturbación, hubo pornografía, hubo vida sexual activa y entonces tiene un desarrollo sexual muy elevado. Y entonces te casas y conoces una persona que viene de una familia que la cuidaron mucho, que nunca tuvo información sexual, que hasta cierto punto con ciertas formación, ideas, creencias de casarse virgen, que no tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio, y llegan a una situación en donde están, se podría decir un poco así, están en diferentes niveles de desarrollo sexual. Lo más común es que lo que hace esta parte es exigirle a esta que llegue a su desarrollo, pero a esta parte que no está tan desarrollada le va a implicar un proceso personal, abrir nuestras ideas, perder el miedo, desinhibirse, cambiar, paradigmas, conceptos, para llegar a un desarrollo sexual donde no haya culpa, donde no haya miedos, donde no tengamos este sentimiento de hacer algo malo o pecaminoso. Y entonces implica que yo tengo que ir a trabajar mi vida sexual o mi percepción de la sexualidad para llegar a una sexualidad sana con mi pareja. Pero si nosotros estamos en diferente sintonía y de repente la sexualidad empieza a convertirse en un problema entre ambas partes, donde entonces la mujer no quiere tener relaciones o no es tan afectiva a la sexualidad y el hombre tiene una afición a la sexualidad, una distorsión, un desarrollo, es la puerta que le damos a las infidelidades, es la puerta que le damos a la pornografía, es la puerta que le abrimos a los vicios. Y ojo, pareja, no tiene que ver contigo. Tú no eres responsable de la información sexual que se te dio ni del desarrollo sexual que has tenido, pero sí es en este momento de tu vida presente buscar ayuda para que te desarrolles, inclusive para que tú tengas una vida sexual sana. En el momento en el que una de las partes o las dos partes no tienen esta comunicación, esta apertura, esta intimidad, y no me refiero a la de cuerpos desnudos, en el que yo me pueda sentar y platicar contigo y exponerte mis fantasías, mis miedos, mi conducta sexual, en donde yo tenga alguna curiosidad que quieres poner contigo, en donde tenga la libertad de decirte qué me gusta, qué quiero. Ese es el desarrollo natural y normal de una sexualidad sana. Cuando nosotros no tenemos pláticas,
Cuando nosotros no nos exponemos una sexualidad sana, cuando nos guardamos cosas y cuando el otro no se muestra con esta honestidad de desarrollo, de vida sexual, ojo, no digo que tú te vas a casar con alguien y mira, déjate cuento mi historia de vida sexual. No, ve a terapia, trabájalo, encuentra un equilibrio en tus emociones y en tus conductas. Cuando se empieza a desarrollar esta afición por la pornografía, entonces hay áreas en las cuales es dañina, que son las que quiero compartir contigo y por tiempo. Primero, estadísticamente, el casi 90% de las personas que consumen pornografía son hombres. Hay mujeres que consumen pornografía, pero el porcentaje es mínimo, no pasa del 40%. Entonces, la mayoría de los consumidores de pornografía son hombres. Otro dato que es muy interesante saber es que es una conducta que lleva al aislamiento. Muchas veces lo que se hace en estas cuestiones es que es una conducta oculta. Y entonces tiende el hombre a desarrollar cierto aislamiento y cierta irritabilidad, porque no lo vas a hacer en la sala, te vas a ocultar para hacerlo, lo vas a hacer escondidas, te vas a proteger porque es una zona. Yo tenía un señor que llegó conmigo a terapia y él me decía, Rebeca, yo he luchado mucho con la pornografía, yo ya he ido a muchos lugares, lo he querido trabajar y yo hoy me doy cuenta que es un problema muy grande en mi vida. Por la pornografía estoy a punto de perder a mi mujer, me decía, pero he perdido trabajos, he perdido amigos, he perdido relaciones entre familia. No puedo controlar esta conducta. O sea, cuando menos me doy cuenta, yo en mi trabajo estoy viendo pornografía y me estoy masturbando en mi escritorio, me meto al baño. Cuando estoy en una reunión familiar y de repente no puedo controlar el impulso, me meto al baño de la casa donde esté y recurro a la masturbación o ver pornografía porque hay algo que yo no puedo controlar. El problema es que mi esposa ya se dio cuenta y no lo he podido controlar y no he podido tener una sexualidad ya sana con ella, porque obviamente la pareja tiende a desarrollar cierta inseguridad y rechazo. Y entonces cuando él llega y me dice, y he perdido muchas cosas a causa de la pornografía. Yo hoy en día, de verdad se los digo, tengo chavos de 21 años, inclusive de más chicos, 16, 17 años, que ya tienen no te puedo decir que son personas que estén en una adicción muy, si habláramos en un rango del 1 al 10, pues que estén en una cuestión del top, de que son unas personas, pero están en unas conductas que ya le están generando complicaciones, ya hay dependencia, ya hay pérdida de control. Chavos que entonces, oye, Rebe, yo lo hago 2, 3 veces al día. Yo de los 7 días de la semana, 5 días veo pornografía. Estoy enganchado con ella, me está afectando en la escuela, inclusive son partes de las áreas que quiero platicar hoy contigo. Áreas que afecta la pornografía, hablando en la cuestión de este 90% que son los varones. Primero, destruye tu masculinidad. Es importante entender que la masculinidad, si habláramos un poco a mí me gusta mucho la filosofía, hay una corriente filosófica que se llama estoicismo, que habla como de esta cuestión heroica, de esta virilidad del hombre, esta fortaleza que tiene el hombre a través de su virilidad, de su condición de masculino. Cuando el hombre empieza, cada vez que tú te masturbas, obviamente hay una descarga de testosterona, y cuando entonces el hombre empieza a tener este placer barato, yo les digo muchos porque muchos en algunas cuestiones se maneja así, es droga barata, dopamina sencilla, porque estás estimulando tu área del cerebro y tu bioquímica cerebral y tu conducta a través de la pérdida de control. Una de las cosas que te afecta más es la pérdida de control, en donde tu masculinidad se ve afectada y es un círculo vicioso exactamente igual que el drogadicto o el alcohólico, porque hay una cruda emocional, hay un sentimiento de culpa, hay un rechazo a sí mismo del cómo no fui capaz de controlar esto, y lejos de salir de esa conducta te hundes más. Hay una pérdida de control y tu masculinidad se ve afectada.
Tu respeto a ti mismo se ve afectado. Tu autonomía como ser humano se ve afectada. Si un hombre no puede controlarse a sí mismo, ¿sobre qué puede tener el control? Si un ser humano no puede controlar sus impulsos, ¿sobre qué va a tener el control? Yo a veces les digo a muchos, hablando de alcohol, ¿me estás diciendo que una botella de 355 mililitros puede más que tú? ¿A poco la botella se te pega sola y dice, tómame? O sea, ¿perdiste tu fuerza de voluntad? De hecho, es lo primero que te quitan las adicciones, ¿eh? Tu voluntad se ve anulada. Un hombre que no se puede mantener a sí mismo estoico, varonil, heroico, empieza esta sensación de pérdida de control y empieza esta falta de virilidad, de masculinidad. De hecho, hoy en día creo que estamos en una crisis de masculinidad, porque los hombres han perdido esta parte heroica, masculina, viril, protectora, y estamos hablando de hombres que están en una adicción, enganchados, que llegan a perder autoridad, que no tienen voluntad y que entonces estamos en una crisis. Y la verdad es que muchas de las cuestiones se derivan con los comportamientos adictivos. Otra área que te puede afectar y que es dañina en la cuestión del consumo de pornografía. Hay una falsa sensación del logro. Porque acuérdense que nosotros somos seres humanos que tendemos a tener ego. Y el ego es todo aquello que mi mente me dice o mi percepción en donde yo tiendo a sentir vanagloria. Y entonces son pequeñas dosis de descarga de adrenalina, yo les digo a muchos. Es ese momento en el que tú dices, lo hice, me salí con la mía. Pero luego dentro de este círculo vicioso, llega un momento en donde te va a llegar la culpa y en donde pierdes toda esta parte en donde tú puedes tener el control. Creo que otra de las cuestiones que es dañina la pornografía en las situaciones de pareja es porque afecta tu percepción de una sexualidad sana. Tu visión del sexo cambia, tu visión de las mujeres cambia, tu visión de las relaciones sexuales cambia, tu conexión con la otra persona cambia, porque dejas de ver un acto de entrega. Estás en un acto animal de posesión y te desconecta afectivamente de tu pareja. De hecho, las parejas que tienen intimidad con hombres que tienen adicción por la pornografía, la sensación que manifiestan es que me siento utilizada, no me sentí tomada en cuenta, porque en su distorsión de la sexualidad, la persona, a través de toda la información visual que tiene, tienden a querer repetir acciones, frases, gemidos, y entonces tu percepción de una sexualidad sana cambia completamente. Y creo que esta es la última, que es la más grave, porque la afición a la pornografía afecta a tu salud mental. Y entonces se pueden generar comportamientos a través de lo que es la agresividad, la depresión, la ansiedad, la compulsión, los trastornos obsesivos compulsivos, que tienen que ver con conductas. Yo tenía un chavo que en este proceso de la pandemia, pues su esposa se dio cuenta que él tenía una afición a la pornografía, y de estar juntos, trabajando dentro de la misma casa, tenían 3 hijos, pues él trataba de darse sus escapadas y como un adicto, o sea, necesito esta dosis. Y entonces llegó un momento en que cuando empezamos a trabajar en terapia, yo le decía, tú tienes que identificar tus líneas de pensamiento, tus detonantes. Y entonces un día llegó y me dijo, ¿sabes qué me di cuenta, Rebeca? Que estábamos en la casa y mi mujer iba a sacar a los niños al parque. Y entonces llegó un momento en que me dijo, ¿quieres ir con nosotros? ¿Sabes cuál fue mi primer pensamiento? Si ella se va al parque se va a tardar mínimo 1 hora. Tengo tiempo de ver pornografía y masturbarme. ¿Es inconsciente? Hay una parte que sí, pero hay esta línea de pensamientos tiene que ver con esta sensación de logro y con esta afectación de nuestras emociones y de nuestra visión y la cuestión de nuestra salud emocional, porque nuestros pensamientos, estamos atentos de todas las cuestiones sexuales, en donde yo le decía, pero si te das cuenta que
de estar en una realidad donde tu mujer y tus hijos se van a un parque y te están pidiendo que convivas, tu mente distorsionada y tu trastorno está pensando en que tiene 1 hora para llevar a cabo tal conducta. Eso no es normal, eso es un trastorno mental, afecta tu salud mental. Cuéntala como quieras, porque entonces dejamos de tener un equilibrio emocional. Nos gana la conducta, nos gana el impulso y no somos animales, tenemos autocontrol, tenemos voluntad. Cuando tú empiezas a detectar, ya sea tú la persona que estés bajo estas conductas, pide ayuda. Cuando tú eres la pareja de alguien que tiene una distorsión de una sexualidad, pon límites, marca muy claro el respeto dentro de la relación de pareja y tienes que negociar la terapia, si no es que hasta cierto punto condicionar la terapia. Busca ayuda. No se quita de la noche a la mañana, son conductas arraigadas que se tienen a veces por años, que tenemos que trabajar en ellas. Pero para poder cambiar conductas, hay que cambiar pensamientos, hay que identificar detonantes, hay que encontrar las raíces y hay que trabajarlo de manera consciente y de manera inconsciente para meternos información nueva, para aprender a canalizarnos a una sexualidad sana, plena, de entrega, en donde no tengamos una distorsión. La sexualidad es maravillosa. La distorsión de la sexualidad es un infierno. Por todos los acompañamientos que me ha tocado dar, por las personas que luchan constantemente ante la pornografía, y lo digo viendo las dos visiones. Es bien difícil vivir con alguien que tiene una conducta sexual distorsionada. La convivencia para el cónyuge es difícil. La persona que está viviendo la adicción, que la padece, y lo digo un poco entre comillas, porque la literatura de los grupos de 12 pasos dice, la persona no está enferma físicamente. No es una enfermedad física, es una enfermedad del alma y de la mente. Hay que cambiar la conducta física, sí, pero hay que trabajar con nuestra mente y nuestra parte espiritual, trascendental. Estás enfermo del alma, estás enfermo de la mente, estás enfermo, yo lo diría un poco, les digo a muchos, dentro de la parte en donde nosotros estamos en la parte sensitiva, humana, carnal, la satisfacción de nuestros sentidos. Y el sexo está hiperestimulado y hay que aprender a canalizarlo de una forma sana. Hay que tener empatía y comprensión. Es una lucha para los que están pasando por ahí. Y para que una relación sane, porque sí se da, tiene que haber disposición de las dos partes. Yo te ayudo con este problema. Entonces, la parte que lo estaba viviendo es, no me dejes solo, ayúdame con el celular, ayúdame a jalarme un poco a la tierra. Si tú ves que estoy en esta cuestión, ofréceme la ayuda. Deja de señalar al otro como tú estás mal, tú estás loco, tú eres un pervertido. Pues dentro de todo hay un origen y generalmente te lo puedo decir, se da en la adolescencia. A veces no estamos ni conscientes dónde se empiezan a desarrollar ciertas conductas adictivas que tenemos. La sexualidad creo que es la parte que más corrompe al ser humano y es en la que más a veces tenemos que trabajar. Yo creo, porque me ha tocado dar acompañamientos en esos aspectos, que la sexología nos dará ciertas respuestas humanas, mas no es una ciencia. Mi personal punto de vista, el acompañamiento que yo he dado, no siempre ir con un sexólogo, si no tienen un parámetro moral sano, lejos de ayudarte, te va a generar más conflictos morales, emocionales y hasta cierto punto espirituales. Hay que buscar un buen acompañamiento. Busca sobre la teología del cuerpo. Escucha todo lo que tiene que ver. Algunos expositores que hablan de teología del cuerpo. Mark Evan. Para mí Christopher West es el mejor. Rebecca Barba. Hay muchos libros y mucho material que nos hablan de una sexualidad sana. La sexualidad no es aburrida, es maravillosa, pero no la conocemos. Hay muchos tabús, hay muchos miedos, hay muchos prejuicios, hay muchos paradigmas y hay muy mala información. A veces no tenemos esta plenitud sexual porque no hemos preguntado si es pecado o no es pecado, si es correcto, si es incorrecto, si es sano, si no es sano. Y
creo que tenemos que empezar a trabajar estas áreas para sanar nuestra historia de vida sexual y para tener una plenitud en pareja. Se me ha terminado el tiempo, estamos en contacto a través de Valora Radio, nos encontramos en las siguientes emisiones. Recuerda que tenemos un grupo de autoayuda todos los lunes de forma virtual. Podemos estar en contacto, aquí ahorita checo sus comentarios y si no en la página de 500 metros, 500 MTS abreviados pegados, espacio 500 MTS. Mi nombre es Rebe Torres, agradeciendo a todos ustedes que estén en contacto en esta plataforma en Valora Radio, porque Valora es una estación de radio de bendición. Hasta luego.